Hola hermanos, ¿cómo estamos? Ya empezando en el día 12 de nuestro plan de lectura de la Biblia para un año. En esta ocasión, hermanos, antes de comenzar con la lectura, como siempre, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos ya en el día 12 de nuestro plan de lectura de la Biblia para un año, dispuestos con un corazón sincero, buscando alimentarnos día a día de tu palabra. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu, Padre Celestial, quien en este tiempo nos guíe, nos enseñe, nos fortalezca cada vez más en el conocimiento, interpretación de tu palabra, y que sea esa espada de nuestra fe con la que podamos vencer los dardos del enemigo cada día. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para el día de hoy vamos a leer el capítulo 13 del libro de Génesis, el libro de Nehemías en el capítulo 12, Mateo capítulo 12 y el libro de Hechos capítulo 12. Génesis 13. Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyesen Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede cortar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre,
que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahora vamos a leer Nehemías capítulo 2. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya, él vino delante de él, y tomé el vino, y yo le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré, estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey: si te place, rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yendo Sanballat, Horonita y Tobías, siervo amonita, les disgustó en extremo que me viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones, y no declaré hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hasta la fuente del dragón y la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije: pues vosotros veis el mal que que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios
había sido buena sobre mí, y asimismo sus palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonib, y Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahora vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era ilícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Gloria a Dios. El hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo
es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos, el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo sabéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas o malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria a Dios. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no le halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Alabado sea tu nombre. Ahora, hermanos, vamos a leer el capítulo 12 del libro de Hechos. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodien, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos.
Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, hemos terminado la lectura correspondiente al día 12 y ahora vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, es hermoso cada día leer tu palabra, sentir, Señor, cómo nos guías en este maravilloso viaje y cómo nos muestras que tu gloria y tu magnificencia siguen presentes, siguen activas, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Vemos como tú sacas a Lot y luego lo llevas con su sacas a Abraham y a su sobrino Lot y los llevas a una tierra donde no era para ambos y deciden separarse. Lot decide irse a la mejor tierra donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, tú a Abraham le prometes y les hace ver que su generación ocupará todos los puntos cardinales. Señor, cuán maravilloso es tu presencia. Cuando vemos como Nehemías es utilizado para comandar el proyecto de reedificar los muros de Jerusalén y cómo él actúa con mucha sabiduría y prudencia, comunicando lo que el rey le había indicado, porque él había encontrado gracia en el momento y la hora indicada. Señor, gracias también, porque podemos ver en el Evangelio de Mateo cómo tú haces grandes milagros, y cómo te tocó enfrentar día tras día la resistencia de los eruditos, de los fariseos, de la gente que conocía la palabra, que conocía las profecías, pero aún no aceptaban que tú eras el Mesías. Y todo criticaban, todo pregonaban, haciendo valer más bien sus creencias que el verdadero amor que tú tienes por la humanidad. ¿Qué importa sanar a alguien en un día de reposo, en el día de reposo, cuando tú eres el Señor de ese día? Estaban frente al Rey de Reyes, frente al Hijo de Dios, y no lo reconocieron. Padre, vemos cómo tú obras de una manera sobrenatural a rescatar a Pedro de sacarse, Señor, como el ángel del Señor lo guía, derriba cada puerta, se abren las cadenas y Pedro es libre por tu gloria y misericordia. Y cómo esto sirve de consuelo ante el pueblo para aumentar más su fe, ver que tú respaldas a tus hijos. Señor, gracias porque sabemos que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, que tú no nos abandonarás jamás. Gracias, Señor, por protegernos, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, porque solamente en ti tenemos esa confianza y seguridad de que tú nos guardas, que tú nos proteges, aun cuando las circunstancias parezcan adversas y que no hay una solución. Tú tienes un plan señalado para nosotros. Tú tienes esa vía de escape, Señor. Hemos confiado y creído que tú lo harás. Gracias, Padre. Gracias por esta maravillosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos terminado. El gozo, la paz y la misericordia de nuestro Padre Celestial nos acompañe siempre y nos vemos el día de mañana. Primero, si el Señor no lo permite y si Él no viene por nosotros. Hasta mañana, hermanos.